Perdón, que pensé que no había arriba. Bueno, ahora estamos acá con Jorge Altamira. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien. No sé si usted ya andará por Plaza de Mayo hoy, por Congreso. Yo estoy cerca porque ya prácticamente tengo alquilado los miércoles un lugar para poder conversar con ustedes y después o antes pasar por la plaza, por Congreso, sí. No, sí, porque yo acá en la introducción siempre hablo un poquito por arriba de los temas generales y bueno, comentaba que no sabía cómo se estaban desarrollando los hechos ahí porque había un gran un operativo policial como para ir a una guerra y no era una convocatoria de tanta gente. Espero que esté todo tranquilo. No, claro. Sí, la asistencia es menor, de jubilados no, pero de las organizaciones o agrupamientos que se solidarizaban con los jubilados, pero la presencia policial es extraordinaria. Cuesta más esto que meterle un aumento a los jubilados. Pero, y que no empiecen a tirar gases, porque creo que cada gas que tiran es equivalente a una jubilación. Así estaban diciendo el otro día. No, me parece que más. Inclusive sobre esto de las jubilaciones sería bueno hablar un rato. Yo quiero hacer dos observaciones de este proceso represivo, porque evidentemente el gobierno ha reaccionado frente a la enorme marcha del 24 de marzo, tomando represalias. Entonces hoy pone más empeño, después de la marcha que hubo, pone más empeño en impedir que los jubilados puedan dar la vuelta al Congreso, que de eso se trata, porque los miércoles de los jubilados era una concentración, dar una vuelta al Congreso, con el reclamo que vienen desarrollando desde hace muchísimo tiempo. No hay presencia ostensible de organizaciones sindicales, a pesar de que la CGT anunció un paro para el día 10 de abril. Y dice que va a venir a apoyar a los jubilados el 9. Este mecanismo en cuota de apoyar a los jubilados, quiero decir, desvaloriza todo el planteo que está haciendo la CGT. El otro tema, para que vean la conexión con la marcha del 24 de marzo, es el decapitamiento de Bayer, porque toda la escena en la que una topadora destruye la estatua de Bayer comienza por cortarle la cabeza, y eso es lo que aparece en los videos, etcétera. Entonces el gobierno no quiere esconder su condición criminal y va a reforzar la represión, por mínima que sea. No va a retroceder frente a las grandes manifestaciones que se han producido en todo este primer trimestre del año. Usted está tocando por arriba varios temas que yo quería a ver si los podíamos profundizar por separado para conocer bien su análisis, y en primer lugar, por supuesto, es el tema de la fecha de la movilización, gran movilización del 24 de marzo, que yo decía en mi introducción que eso tenía diferentes lecturas y diferentes aristas para tratar, porque por un lado es obvio que fue una movilización con una capacidad de gente que asistió, que ha superado en número a otras anteriores. Por el otro lado, algunos festejan que se haya podido hacer en unidad, otros la critican y han hecho su propio acto dentro de la movilización. ¿Cuál fue la postura suya? ¿Qué análisis hace sobre todo esto, Jorge? Mira, indudablemente el 24 de marzo hay que marchar. Cuando hasta hace muy poco tiempo había dos marchas separadas, eran dos marchas separadas que convergían al mismo lugar. Por lo tanto, era una marcha en común. Es un invento esto de la división y de la unidad. Lo que se trata de establecer es una unidad de carácter político, eso es lo que quieren imponer. Es decir, que la marcha tenga un propósito político común. Y no puede haber un propósito político común con la burocracia de la CGT, ni con sectores del kirchnerismo. En eso consiste todo el problema.
El kirchnerismo es responsable de la subida de Milei. Fue el gobierno que anticipó la victoria de Milei. Fue un castigo a ese gobierno. ¿Por qué lo castigaron? Por lo virtuoso que era. Entonces se ha inventado esto, y el que más perjudicó todo esto ha sido el FITU, porque el que inventó la marcha unitaria con documento común o con dos documentos más o menos parecidos, porque indudablemente usted no puede subir a una tribuna con otra corriente y atacarla. Entonces dirá las cosas a su manera, diferente a la otra corriente, pero más o menos es lo mismo. Entonces, con el armado, un mes entero negociando, un acto políticamente unido, un frente político, una unidad política, terminaron, ante el fracaso de este operativo, en una operación divisionista, porque mucha gente se quedó con la impresión de que por hacer un acto finalmente propio, había una división en la marcha, cuando toda la marcha se desarrolló de todas las corrientes en común. Nunca hubo esa cuestión. Lo que sí quiero destacar es que el kirchnerismo empieza a hacer estas marchas a partir de 2005. En los 20 años previos, cuando las madres de Plaza Mayo convocaban estas marchas, el kirchnerismo o las corrientes que después se iban a hacer kirchneristas o quien fuere, estaban de espalda, estaban en contra, estaban en el gobierno de Menem. Entonces es natural que uno quiera señalar esta usurpación política. ¿Y usted está conforme con cómo se elaboró el documento? No, yo no estoy de acuerdo con... me parece un despropósito cualquier documento con los kirchneristas. No hay que hacer ninguna clase de documento. Simplemente hay que marchar con las posiciones propias. Si las posiciones propias es imposible de vetarlas. Nosotros hemos sacado una declaración y en una cantidad muy grande la hemos volanteado en la marcha, donde llamamos a ir a esa marcha y decimos que el propósito político de esa marcha es preparar, organizar a través de una campaña que va a durar, pero que tiene que ser cada vez más intensa, de organizar una huelga general contra un gobierno que está destruyendo todos los derechos de los trabajadores, incluido lo de los jubilados. Entonces teníamos una consigna política. El kirchnerismo está en contra de eso. El kirchnerismo apenas apoya un paro cuando la CGT lo resuelve antes, y siempre se trata de un paro aislado. Entonces, ¿por qué meter confusión donde no había ninguna antes? Porque la delimitación es clara. Es simplemente un oportunismo político. Uno marcha, las grandes marchas populares no están guiadas por un propósito común, por una línea política común. Están unificadas por una protesta respecto de la cual los que participan tienen diferentes perspectivas. En este momento hay una rebelión popular en Turquía. Todo el mundo está participando de esa rebelión. Algunos con una orientación y otros con otra orientación. La izquierda en Turquía no debiera sacrificar su orientación para participar en la marcha. Y no nos importa a nosotros si la derecha la sacrifica o no la sacrifica. Me refiero a la derecha de la rebelión, porque la derecha está en el poder en Turquía. La derecha de la rebelión. Entonces todo es un invento, porque hay un método elitista por arriba, nos ponemos de acuerdo, buscamos puntos comunes. No hay puntos comunes. Hay que marcar una delimitación muy clara con las corrientes políticas que, además de ser ajenas al movimiento obrero, que buscan someterlo a los intereses patronales, gobernaron tantos años el país que son partidos de Estado. No solo defienden una orientación, sino que han defendido los intereses generales del Estado. ¿Usted se acuerda de esa frase de todos los presidentes? Una vez que nos eligen, somos presidentes de todos los argentinos. Dejan de ser presidentes peronistas, macristas, son de todos los argentinos. ¿Qué quiere decir? Que defienden la estructura del Estado, el carácter social del Estado, el propósito del Estado.
la izquierda socialista combate este Estado. No hay que hacer ningún tipo de unidad política, hay que defender las propias posiciones y naturalmente participar de las grandes marchas, porque en la marcha del 24 de marzo, en mi opinión, la mitad de la gente vino por su cuenta. He visto en familias, parejas, sí, grupos de amigos, sin apoyar a ninguna corriente política en particular o apoyándola, no exteriorizando esa posición. Hay que ganar a esa gente, entonces hay que marchar con ella. Lo primero que hay que hacer para ganar a alguien es marchar con ella, con el propio punto de vista de uno, porque es hacia donde quiere llevar la orientación popular, porque si tienen una orientación equivocada, aunque marchemos todos juntos, vamos a terminar siendo derrotados. Lo que decide al final la victoria de un pueblo es la calidad de su orientación y la calidad de su dirección, no el número de personas, con lo importante que es, porque el número de personas confundidas, con orientaciones divergentes, muchas de ellas adaptadas al Estado, conducen a la derrota. ¿Qué hay atrás de esto que está anunciando el gobierno, que va a desclasificar los archivos de la dictadura, y casualmente que lo venga anunciando ahora en esta fecha? ¿Qué propósitos hay atrás de eso, Jorge? ¿Cómo lo ve usted? El propósito, por ahora el propósito es confusionista, porque no demoraron horas en destruir la estatua de Weigel. En cambio todavía no hemos visto ninguna desclasificación. A lo sumo, alguien insinuó, no puedo saber si eso va a ocurrir o no, que incluirían archivos del periodo previo a la dictadura, pero no creo que lo hagan tampoco, porque ellos son cómplices ideológicamente de lo que ocurrió antes de la dictadura. Ahí en las redes hay uno que se declaró el brazo armado de la Libertad Avanza. Bueno, para brazo armado ya teníamos a las 3A, que era el brazo armado del aparato peronista, paramilitar, paraestatal. Entonces eso es semejante. Usted sabe que yo en mi Facebook muchas veces trato de instalar debates, y hace unos días atrás un debate precisamente sobre esto, de cuándo comenzó el terrorismo de Estado en la época del 70, y casi de modo unánime, toda la gente, o sea que por supuesto que me siguen a mí, que tienen cierta ideología política, todos coincidían que fue en el 73 o en el 74, con la creación de la AAA a manos del general Perón, que ya había hablado del Somatén, que hay documentos que demuestran que fue él el que creó la AAA, y sin embargo ese tema no es un tema que no se puede hablar con el peronismo. Yo creo que el peronismo está muy preocupado que se desclasifiquen esos archivos. ¿Cómo lo ve usted, Jorge? No sé qué van a mostrar esos archivos, no sé a qué se refieren, y ya les digo, yo dudo que estos liberticidas vayan a abrir archivos que muestran una represión paraestatal, porque en eso están metidos ellos. Eso es lo que han declarado. A ver, ¿qué tuiteó Santiago Caputo? El socialismo hay que hacerlo desaparecer, aniquilar, eliminar. Ese tipo de expresión era del decreto del ministro de Defensa Robledo bajo Isabel Perón, que llamaba a aniquilar la subversión. ¿Se van a tirar un tiro a ellos mismos señalando todo eso? No, de ninguna manera. Además, si es por terrorismo de Estado, el terrorismo de Estado ya empieza con el fusilamiento. Los fusilamientos en la época del golpe de la Libertadora. Ese argentino no ha vivido en una democracia hasta que vino Videla, además estuvo en Onganía. Yo por eso hablé de la década del 70, me estaba refiriendo, que era lo que... Bueno, pero la década del 70 tampoco nace de la nada. Nadie inventa un organismo paraestatal de la noche a la mañana. Eso es un desarrollo que está instalado con anterioridad. La policía está presente con grupos parapoliciales en todos lados. Cuando yo llegué a la plaza el 24 de marzo, reconocí ostensiblemente a los mismos policías que están hoy uniformados
en ropa de civil. Entonces, si querían armar alguna provocación, por lo menos estaban organizados. Y estas provocaciones, yo recuerdo una muy importante, no quiero alargar mucho el tema, pero en Brasil, en el momento muy fundamental de la dictadura brasileña, en el año 1969, se produjo una gigantesca movilización estudiantil. La impresión era que la dictadura desaparecía. Y en el seno de esa movilización, la infiltración y las provocaciones fueron de tal nivel que la policía y el ejército intervinieron en forma brutal, y a partir de 1969 la dictadura brasileña se hizo muchísimo más dura, aumentaron los secuestros, desapariciones y torturas hasta el año 1980. Entonces eso no creo que desclasifiquen absolutamente nada. Por otro lado, le quiero recordar que Estados Unidos ya desclasificó los archivos, entregó unos 45.000 documentos sobre todos esos archivos. Entonces lo que uno quiere de esos archivos es saber exactamente cómo fueron secuestrados y qué pasó con cada uno de los 30.000 desaparecidos. En uno de esos archivos del año 75 está documentado que ya se hablaba de 22.000 desaparecidos, a los que seguramente se tienen que haber seguido sumando. Y sin embargo se sigue cuestionando esto de los números. Inclusive la señora Meijide, yo la vi en una nota diciendo que ella no participó de la marcha porque podía llegar a recibir algún tipo de agresión, porque ella hoy hablaba de que la cifra real era de 8.700, algo por el estilo. ¿Cómo es el tema para usted, Jorge? No, pero Meijide explotó a fondo toda esta demagogia de los sectores que de ninguna manera lucharon contra la dictadura, aunque ella fue víctima porque le secuestraron un hijo, y que ya bajo la dictadura buscaban una componenda. Ocurre lo siguiente, mire, es tanta el ocultamiento de lo que ocurrió con la dictadura, pero que era visible, que ya hay que ver si nos importan los archivos. ¿Alguien recuerda las reuniones de Raúl Alfonsín con el ministro de Interior Arguindegui para discutir la institucionalización del gobierno militar, es decir, la convocatoria de una elecciones, pero con características restringidas? Meijide pertenecía a la organización de Alfonsín, ahora no me puedo acordar el nombre, que denunciaba desaparecidos, iba a la justicia, etcétera, pero distanciada fenomenalmente de las madres de Plaza de Mayo y de los familiares detenidos desaparecidos, que eran una fuerza que se movilizaba vigorosamente sin esperar de parte del régimen militar ninguna clase de concesión, y que mandaba por los pasillos ministeriales discutiendo o reclamando por esto o por el otro, y ha sido un fracaso. Ahí está la Asociación por los Derechos Humanos, APDH. Asociación APDH. Sí, APDH. Asociación por los Derechos Humanos. Sí, por los Derechos Humanos, que estaba en una posición totalmente contraria y trabajó por la victoria de Alfonsín, que estaba en una posición totalmente contraria a las madres y a los detenidos desaparecidos. Luego ella fue electa, creo que senadora, en 1973, y naturalmente se conformó con el régimen político, así que las opiniones de Meijide son interesadas. Inclusive acomodó los familiares en puestos importantes de organismos del Estado. Bueno, cuanto más moderado y más comprometedor, más concesivo es, más le van a dar un espacio. En cambio, Benafini se ganó un nombre internacional por el coraje y la intrepidez con que actuaba. ¿No es cierto? Hasta que, lamentablemente, fue cooptada por el kirchnerismo.
no quiere decir que le hicieron nada especial. Ella entendió cuando este hombre, como se llama, Néstor Kirchner, bajó los retratos de la EMA, que acá había un salto cualitativo. Es completamente mentira. Es totalmente mentira. Y Kirchner no fue más lejos de lo que fue Alfonsín con el juicio en las juntas, juicio en el que quedó establecido finalmente, como en un libro especial, en Nunca Más, que acá hubo dos demonios. Hay temas que son recurrentes en nuestras conversaciones, pero porque siguen siendo vigentes. Y uno de ellos es el que usted tocó, que fue de las jubilaciones, porque hoy más que nunca es vigente, porque ya se cortaron las moratorias, va a haber un montón de gente que no va a poder acceder a esas jubilaciones, se le han quitado el derecho a los medicamentos, se le dio un aumento de la jubilación mínima que es de 6.000 pesos, que es lo que en algunos lugares cobran un kilo de pan. El bono de 70.000 pesos creo que fijo desde hace un año, así que ya ha perdido el 50% de su valor. ¿Cómo sigue esto de las jubilaciones, Jorge? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, sigue con más profundidad, porque le comento una cosa interesante. Hoy me tocó, de casualidad, leer que todo esto que está haciendo con el PAMI y con los discapacitados Milei ha comenzado a aplicarlo el gobierno laborista de Gran Bretaña. La cuestión es muy simple. Los gobiernos capitalistas van a la guerra, tienen que financiar la producción de armamentos o la compra de armamentos, y hay que cortar todo lo que sea de los trabajadores y de los jubilados. Y las partidas jubilatorias son las más importantes, y son muy importantes en los presupuestos. Otra cosa más, el mismo Elon Musk con Trump están cortando en una escala muchísimo mayor que en Milei en Estados Unidos, lo cual es prácticamente, hay una conmoción en Estados Unidos, independientemente de que no aciertan a cómo reaccionar, y las manifestaciones de protesta están confinadas, algunos sectores muy valientes, esas movilizaciones, muy corajudas, especialmente de los jóvenes, pero todavía confinadas. Entonces hay un fenómeno mundial. El ajuste pasa por liquidar todo aquello que el capitalismo se jactaba que había logrado o había dado, que era el estado de bienestar. ¿No es cierto? Que las jubilaciones y la atención a los sectores más vulnerables, digamos, de la sociedad. Bueno, todo eso se liquida ahora, y el ejemplo que le doy de Gran Bretaña hoy, de casualmente lo vi el título, lo muestra redondamente. Ahora, acá está pasando algo que es fundamental. Se ha quitado la moratoria. La quita de la moratoria es un crimen. ¿Por qué? Porque la gente que no llenó el tiempo necesario para la jubilación no lo hizo porque estaba paseando por Miami o estaba desempleada, y eso bajo el gobierno de Menem, por ejemplo, bajo Menem, bajo Duhalde, la tasa de desocupación fue fabulosa. Entonces nadie aportaba, ni ellos ni las patronales, para esas personas. Entonces, ¿cuándo se iban a jubilar? Yo esto lo señalé bajo el gobierno de Menem. Cuando se alcanzó la tasa de desocupación, que era el 16%, dije, van a enfrentar un problema fenomenal con los jubilados, porque no van a tener los fondos en el sistema que rige en Argentina para los jubilados que hoy no están teniendo trabajo, no para los jubilados bajo Menem. Bueno, todo eso se manifestó. Además, las patronales, para evadir no ya el aporte al ANSES, sino para evadir impuestos, tomó trabajadores en negro. Pocas veces, creo que ninguna en lo personal, escuché decir que había una evasión impositiva. Cuando alguien no registra un obrero, ¿cómo explica después la producción que tuvo con el número reducido de obreros registrados? No la puede explicar. Entonces rinde impositivamente por la parte en blanco. Todos los que tienen en negro significa que les paga un salario más bajo
no tiene aporte jubilatorio y además hay una evasión impositiva de IVA, ingresos brutos y ganancias. En una palabra, la clase capitalista ha desvalijado al Estado. Y luego dice, a través de los gobiernos, como el Estado tiene déficit, no podemos pagar jubilaciones. Entonces todo esto es un crimen social. Ahora, está entrando en estos días, quizás hoy mismo, nosotros lo denunciamos hoy, un proyecto de ley de la oposición, no ya del gobierno, para que los que estaban en la moratoria puedan jubilarse de acuerdo a los años que tienen registrados. Mire, Jorge, ¿sabe qué pasa? Eso lo estábamos hablando justo en la previa acá, ¿no? Y era el caso de, estaba hablando con una persona que quedó fuera de esto, pero ¿qué pasa? Ella tiene 16 años de aporte. Entonces queda fuera, permítame. Entonces la única que le queda es el, ¿cómo se llama? ¿UPAN? El PUAM, que es el 80%. A ella dice, no sé si me va a convenir el PUAN o si se sanciona esta ley, porque yo tengo apenas el 52%. ¿Qué me van a pagar? El 52% de la mínima, de la otra manera me pagan el 80%. Y por el otro lado también estábamos hablando, todo lo que usted está diciendo. Yo tengo 62 años, yo trabajo desde los 14 años. Y sin embargo, creo que yo tengo 4 años de aporte. Pero no por culpa mía, sino porque laburaba en negro o me cagaba de hambre. No tenía esa opción. Y los sindicatos siempre fueron unos vendidos, porque iban a cobrar su parte de los empleadores, los sindicatos peronistas, lo digo porque me banco lo que digo, y el Estado por el otro lado nunca hizo nada para combatir el empleo negro, que es lo que usted está diciendo. Pero lo que pasa, que quiero decir, que se quiere como criminalizar a la persona que no tiene los aportes como no haya laburado. No, la gente laburó. Lo que pasa es que los que no cumplían eran los empleadores, los que hacían la vista gorda eran tanto los sindicalistas como los gobernantes del momento, que fueran quienes fueran. Está bien, pero esto no es casualidad. Esta es una política que fue diseñada, y le voy a dar la prueba. Hace muchísimos años, bajo el gobierno de Menem, Cavallo declaró que las personas mayores que han cesado laboralmente tienen que ser mantenidas por sus hijos. Eso fue lo que dijo. ¿Se entiende? Sí, siempre se digo que sobra gente, que el viejo sobra en esta sociedad porque no cierran los números. Esa es una postura del liberalismo, ni siquiera decir de la derecha. No, el liberalismo lo que plantea es eso. Pero no solo el liberalismo. Yo en la Feria del Libro tuve una mesa redonda con sectores centroizquierdistas, con académicos. Y yo no introduje el tema. Uno de ellos introduce el tema diciendo que tenemos un problema con las personas de mayor edad por el aumento de la expectativa de vida. Entonces me di cuenta que son todos unos farsantes. Es decir, no aportan nada al sistema jubilatorio, no garantizan el derecho al trabajo, explotan a la gente en negro y luego el mantenimiento de las personas de la tercera edad lo atribuyen a un aumento de la expectativa de vida. Mi ley va a elevar la edad jubilatoria a los 70 años con el cuento de la expectativa de vida, lo cual va a determinar que las personas que tienen que jubilarse a los 65 no se van a jubilar. Mientras tanto, esa generación que no se va a poder jubilar a los 65, digamos, ¿qué pasa si no tiene trabajo? Pero los ingresos, esas personas tendrán que seguir trabajando. Los ingresos que recibe el Estado por las personas que se pueden jubilar a los 65, pero ya no lo van a poder hacer y lo tienen que hacer a los 70, es decir, esos 5 años, el Estado va a tener ingresos por aportes jubilatorios y no va a tener gastos. De nuevo jubilados por 5 años. Quedan confiscación. Quedan 14 minutos, Jorge. Todo eso para mantener un sistema que tiene que atender a gigantescas deudas públicas gigantescas, tan gigantescas que hoy por cuarta vez en diarios muy serios
leo de nuevo la intención en Estados Unidos de convertir a toda la deuda pública en una deuda centenaria o perpetua. ¿Qué quiere decir? No te devuelvo el capital por 100 años o nunca más, y me limito a pagarte los intereses, que además piensan reducirlos, porque el Estado no está en condiciones ya de pagar la deuda. Tengo una pregunta de un oyente que apunta precisamente a esto. Jorge de Sarlo, de Caseros, dice: leyendo un poco de economía, veo que asistimos a una declaración de quiebra de los estados. Ningún estado logra cubrir sus deudas a pesar de las enormes medidas que toman, y cada plan económico que se formula agudiza aún más esa quiebra. Como consecuencia de ello, las naciones tienen que enfrentar situaciones prerevolucionarias o revolucionarias. En lo que tiene que ver con la información económica que le da, la persona que llamó, ahora no retengo su nombre, tiene razón en un 100%. Es exactamente lo que está ocurriendo. Es decir, que cuando desde nuestro campo decíamos la deuda es impagable, teníamos más razón que todos los charlatanes kirchneristas, macristas, mileístas o de donde usted quiera, que no, las deudas se honran. Las deudas se honran. Eso, en el capitalismo las deudas no se honran las deudas que se pueden honrar. La deuda, si no, no habría ley de quiebras. ¿Por qué se dictó una ley de quiebras? Porque el capitalismo funciona con quiebras. Uno quiebra, otro se apropia a un valor menor de esa propiedad y trata de revitalizarlo. Y si no, lo cierra y el mercado de ese sector queda en manos de otros que ya están en ese mercado. Ese es el funcionamiento del capitalismo. Por lo tanto, también tiene razón el oyente cuando habla de quiebras generalizadas. Ahora, con este recurso de no querer pagar la deuda, declararla perpetua o a 100 años, va a provocar un estallido internacional que va a dejar al dólar sin condición de ser moneda de referencia internacional, porque en esa deuda pública, el caso de Estados Unidos, hay muchísima plata de China, de Japón, de la Unión Europea y también de consumidores o contribuyentes norteamericanos. Entonces van a decir: vos me estás expropiando, yo te financié todos los déficits comerciales y ahora me estás confiscando. Eso va a ser un motivo de guerra, no de quiebra. Va a ser de guerra. Trump ya declaró: el que trabaja en contra de la primacía del dólar, nosotros lo caracterizamos como declaración de guerra. Los rivales van a hacer lo mismo si no se cumplen con los títulos que compraron de la deuda norteamericana. Esta es la envergadura de la crisis y lo que explican las guerras. Hoy leía en un artículo que decía que la asunción de este nuevo gobierno de Trump significa el fin de la globalización. Y hay señales como que eso está ocurriendo. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que sí, en cierto modo los que dicen eso tienen relativa razón, ¿no es cierto? Porque, como ocurrió en la década del 30, aparecen aranceles proteccionistas, etcétera, pero el propósito no es encerrarse en una economía autóctona, sino librar una guerra comercial que permita otra globalización bajo el monopolio de los que salgan vencedores en esta guerra comercial y en esta guerra militar. Entonces no es el fin de la globalización, como sería, digamos, como un retorno a la situación anterior. A la situación anterior no volvemos más. Esas cadenas de producción son un salto de desarrollo en el capitalismo del cual no se puede retroceder. Lo que tiene que dirimir la guerra comercial es quién se queda con la parte del león de todo eso. Voy a dar un ejemplo concreto. A través de una extorsión muy interesante,
Trump le pidió al fondo internacional más importante del mundo, BlackRock, que forme un consorcio y compre los puertos que una empresa de Hong Kong tenía en el canal de Panamá. Al ver el carácter de todo esto, la empresa, ella dijo, no, yo me voy a desprender de muchos más puertos que los de Panamá, y por lo tanto obligó a BlackRock a comprar 23 puertos. Los únicos puertos que BlackRock no pudo comprar y ni quiso comprar son los puertos al interior de China, pero son puertos los que compró que están en la ruta de la seda de China. Entonces, como usted ve, con esta compra, Trump toma una línea de cadena de producción, porque los puertos son el lugar en donde la cadena de producción tiene que pasar para desarrollarse materialmente, y se la sustrae a una empresa con ligazones con China, porque Hong Kong es territorio chino. Esto ha provocado una crisis en China. Para ser sencillo, no se vuelve atrás. ¿Y cómo es que no se vuelve atrás si se quiebra lo de ahora? Se quiebra lo de ahora, y el que gane la guerra, porque el capitalismo no tiene otros métodos, se queda con la nueva globalización, que va a ser infinitamente más esclavizante que la globalización anterior, si la guerra no es aprovechada por los trabajadores para terminar con el capitalismo. Yo hoy estuve mirando una nota que me resultó muy interesante en la página de ustedes de Política Obrera, que hablaba de Petra, creo que se llama el presidente de Colombia, ¿no? Petro, sí. Petra, sí, que quieren poner un montón de medidas que favorecen a la población, pero él mismo dijo, yo soy un presidente revolucionario dentro de un gobierno contrarrevolucionario, porque ni la propia gente que integra su partido apoya esas medidas y no sabe cómo implementarlas. Y es como que está señalando las dificultades que puede tener una persona que llega con sus mejores intenciones a veces de hacer un gran cambio social, pero llega a través de este sistema. ¿O cómo lo ve usted? Porque hay muchos presidentes que llegan de izquierda y cuando llegan al poder resulta que no pueden llevar a cabo su plan, o no quieren, o no se lo permiten. ¿Cómo lo ve usted el tema este? No, ocurre lo siguiente. Yo creo que quiero que recuerde que hasta que estalló la pandemia, Colombia vivió una situación de huelgas generales generalizada. Quiero decir generalizada. No solo había paros nacionales, sino que cuando esos paros nacionales cesaban, continuamos huelgas en todos los territorios. Fue una situación de un levantamiento extraordinario. Eso determinó, o eso se manifestó, que en las primeras elecciones que hubo, la derecha uribista, por aquel Álvaro Uribe, que fue presidente de Colombia, quedara destrozada, sacó el 20% de los votos. Entonces Petro, como Kirchner, dijo, cuidado, yo no puedo, como Kirchner dijo, no puedo volver a hacerlo de Menem, Petro dijo, no puedo hacerlo de Uribe, porque yo acá me quedo un día si hago lo de Uribe, no voy a ir a un ajuste, si acabo de tener una rebelión contra el ajuste. Kirchner dijo, no voy a ir al ajuste, si acabo de tener un levantamiento popular en diciembre del 2001 contra el ajuste. Entonces, como usted ve, el capitalismo tiene una pata derecha y una pata izquierda. Cuando la pata derecha se viene abajo, hay una pata izquierda que quiere remediar las cosas. Y el capitalismo lo deja hasta un límite. Y ahora entienden, con la victoria de Trump, que el límite tiene que ser más estrecho. Creen que hay una inversión en las relaciones de fuerza en Colombia, y que lo que le permitieron de algún modo a Petro, ahora ya no hace falta permitírselo. Entonces lo frenan. Porque yo voy siempre, mire, casi todas las entrevistas termino en un mismo punto. Acá no es la lucha de los que piensan de este modo contra los que piensan del otro, entre otras cosas porque la gente cambia la forma de pensar con el cambio de la realidad. Esto es una lucha de clases. Y lo que importa son los intereses de clase que están en juego y la calidad de los dirigentes de cada clase. Por ejemplo, la clase burguesa hoy está muy dividida con Trump. Teme que Trump esté armando algo para el cual no tiene ninguna preparación. Y entonces
se ha producido una división. La Unión Europea ha entrado en choque con Trump. Y eso se va a manifestar en grandes crisis como la que hoy vive Turquía, que es parte de toda esta división, y como la situación es muy grave en la zona de Turquía, el presidente ha dado un golpe de Estado proscribiendo a la oposición. ¿Yo sabe por qué iba esto de Colombia, Jorge? 1 millón de personas en la calle hoy en Turquía. A ver, porque Argentina está pasando una situación dificilísima y la gente tiene que buscar una alternativa a esto. Entonces está el caso de Colombia, que la ciudadanía puso un montón de expectativas, ya no a la derecha sino a la izquierda. Está Dina Boluarte, creo que es en Perú, que también es partido de izquierda, Boric en Chile, Lula es del Partido de los Trabajadores, Arce es del Movimiento al Socialismo, el Frente Amplio ganó en Uruguay, sin embargo las respuestas parece que por esta vía no llegan. A eso es a lo que yo apuntaba, a que usted le explique a la gente cuál sería la solución entonces. Pero se tiene que actualizar. Boluarte representa la extrema derecha de Perú, la extrema derecha. Ella es lo que organizó la represión y la matanza de indígenas que protestaron contra el encarcelamiento. ¿Era la vicepresidenta de Castillo? Sí, se fue a la derecha. Ah, se fue. La extrema derecha. Ella se fue, se dio vuelta. Pero la gente votó a un candidato de izquierda. Hace 3 años que gobierna con estado de sitio. Sí. Pero hay toda una izquierda que detrás de fórmulas izquierdistas que se le han pegado en el curso de su vida, lo que busca es acceder a una posición estatal. Entonces, si después hay una crisis, elige, me voy a la derecha porque no tengo otra salida. Boluarte se fue a la derecha porque de lo contrario iba presa con Castillo. Castillo. Eso le doy un ejemplo. En el caso de Uruguay ganó la derecha del Frente Amplio, la más afín al expresidente Lacalle, que pertenece al Partido Conservador, al Partido Blanco. No hay ningún cambio en esa situación, ¿no es cierto? Y el hecho de que cada vez se sucedan más estos cambios bruscos significa que todas las variantes del capitalismo se están fundiendo, no por periodos o lapsos de 10 años, 5 años, por lapsos de semanas, por lapsos de meses. Eso tiene que despertar la conciencia de la clase obrera y de la izquierda, que hay que luchar por un poder político de trabajadores, que tome el Estado en sus manos para poner todas las ramas fundamentales de la economía al servicio de una planificación en interés de las mayorías y de lucha contra el capital internacional. Usted, Ángel, acaba de describir el escenario que demuestra la descomposición irrevocable de un régimen, y eso mismo significa la necesidad de un régimen alternativo, no de un gobierno que cambia de la pata derecha a la izquierda, de la pata izquierda a la derecha. Trotsky decía, el capitalismo no puede existir sino como las personas si no tiene 2 piernas. Tiene una pierna derecha y una pierna izquierda. Cuando fracasa la derecha viene la pierna izquierda. Acá lo que hay que tener no es una de las 2 piernas. Acá necesitamos otra persona con sus 2 piernas. ¿No es cierto? Esas personas son los trabajadores, la clase obrera, la juventud luchando por un régimen socialista. Además estamos en un extremo. Hay masacres, están echando de gas a 2 millones de personas, como Hitler quería hacer con los judíos, mandándolos a África, a Madagascar. Bueno, Jorge, nos hemos pasado en el horario. Creo que salió una fructífera emisión. Y si usted está de acuerdo, seguimos el miércoles que viene. Bueno, muy bien. Bueno. Muchísimas gracias y que tengan una buena semana. Igualmente usted. Bueno, terminamos así una nueva emisión del programa Radial Letras del Paraná. Nos veremos el miércoles siguiente, Dios mediante. Muchas gracias a todos.